Shalom, shalom, amigos, bendiciones del Eterno, que la paz y la bendición sea sobre su vida. Soy Shalía Calesoto y con la bendición del cielo y con la bendición de mi maestro espiritual, Rabino Dan Ben Abraham, quiero grabar este video para ti en esta hora, especialmente deseando que este video pueda ser de bendición, de edificación, de crecimiento espiritual para tu vida, y que este video te ayude a querer profundizar más en las escrituras hebreas. Este video está dirigido para mis hermanos cristianos, a los cuales amamos, respetamos y venimos de allí, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, y que deseamos, en base a un principio fundamental de las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que hemos recibido de nosotros, anhelamos que el resto de nuestros hermanos cristianos puedan conocerlo, puedan aprenderlo, puedan enriquecer su fe, su vida espiritual con estas enseñanzas maravillosas que nosotros hemos recibido, que nosotros hemos aprendido y que deseamos que tú también puedas tenerla. ¿Ok? Y ese es lo que nos mueve, el amor al prójimo, ¿verdad? El amor para que tú puedas profundizar en las escrituras. ¿Por qué? Porque hay una premisa fundamental. La Biblia es un libro hebreo. La Biblia es un libro hebreo. Y como tal, este libro debe ser interpretado, debe ser estudiado, teniendo en cuenta la perspectiva hebrea de este libro. ¿Ok? Aplicar una cultura o una perspectiva distinta, ¿ok?, es uno de los aspectos que ha hecho daño a la teología cristiana. ¿Por qué? Porque se ha tomado una mentalidad distinta a la mentalidad hebrea para poder interpretar escritos hebreos. ¿Ok? Por lo tanto, en este video quiero hacerte esta invitación a que decidas estudiar las escrituras desde su perspectiva hebrea. Claro, obviamente surge un argumento. ¿Ok? Un argumento muy válido. Sin embargo, tiene su respuesta. La mayoría de nuestros hermanos cristianos utilizan más el griego para poder interpretar las escrituras del Nuevo Testamento. ¿En base a qué? En base a un argumento fundamental. El Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría, no en su totalidad, en su mayoría en el idioma griego. ¿Ok? Y por lo tanto, como el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en el idioma griego, entonces muchos de nuestros hermanos cristianos interpretan, ¿verdad?, utilizan el idioma griego para profundizar. Y por eso es que hay muchas palabras muy conocidas del griego en la fe cristiana. Una de ellas es Cristo, por ejemplo, una palabra griega que se usa en el cristianismo. Ágape, por ejemplo. ¿Cuántos no han escuchado acerca del amor ágape? ¿Verdad? Y muchos otros conceptos que el cristianismo utiliza del griego para enseñar ciertas cosas, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Digo la mayoría porque hay versiones hebreas, incluso hay versiones siríacas, ¿ok?, en arameo. Y eso es importante que también tú lo tomes en cuenta, ¿ok, amado? Por ejemplo, tenemos por lo menos 2 versiones hebreas del libro de Mateo que fueron conseguidas. Y eso da la perspectiva de que el libro de Mateo fue escrito en hebreo y que luego fue traducido al griego. ¿Ok? Por poner un ejemplo. También tenemos versiones siríacas del libro de Mateo. De hecho, luego lo hablaremos con un poquito más de detenimiento, pero en la historia de la iglesia, los padres apostólicos, incluso los padres apologéticos, hablaban del libro de Mateo que había sido escrito en hebreo. ¿Ok? Y por lo tanto, esto nos hace decir que no la totalidad, sino la mayoría de los libros que conforman el Nuevo Testamento fueron escritos en
griego. ¿Ok? Y por lo tanto el argumento del cristianismo es, mira, esto es griego. Y por lo tanto tenemos que utilizar e interpretarlo desde la perspectiva griega. ¿Cuál es nuestra respuesta a esto? La respuesta es que aunque los libros fueron escritos en griego, fueron escritos con una mentalidad hebrea, porque todos sus escritores fueron judíos. Esa es la respuesta. Por lo tanto, el griego fue un medio. Pero la mentalidad del autor no es griega. La mentalidad de la persona que escribió el libro es hebrea. Y por lo tanto, tú tienes que acercarte a las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, entendiendo la mentalidad hebrea, porque era la mente que tenía el autor al momento de escribir el libro. Utilizó el griego porque el griego era el idioma universal para poder llegar a muchos más, pero su pensamiento, su mente, su ideología no era griega. Él no pensaba como los filósofos, él pensaba como rabino. Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchos libros escritos por rabinos en inglés. La razón, porque el inglés les permite llegar a muchas más personas. ¿Ok? Y tenemos cientos y libros de rabinos. Pero tú no puedes interpretar esos libros con una mentalidad anglosajona, con una cultura anglosajona, sino que tú debes interpretar esos libros escritos por rabinos en inglés desde una mentalidad judía, porque él es judío y su mente es hebrea. Utiliza el inglés como un medio, como un canal, como una manera de poder expresar. ¿Ok? Pero la mentalidad del autor del libro es el hebreo. ¿Ok? Por lo tanto, tú no... Por ponerte un ejemplo, si el autor del libro está hablando de la Pascua, ¿verdad? Un rabino que escriba y habla de la Pascua, tú no puedes interpretarlo como la Pascua cristiana, el Easter. Tú tienes que interpretarlo conforme a la Pascua judía. ¿Ok? Para ponerte un ejemplo. ¿Ok? Si un rabino está hablando del nuevo año, por ejemplo, no puedes interpretarlo a la luz del nuevo año occidental, aunque él esté escribiendo en inglés y diga New Year. Tú no puedes interpretar esa expresión New Year a la luz de la cultura anglosajona, que es el 31 de diciembre, el 1 de enero, como la cultura occidental en sentido general. Tú tienes que interpretar New Year para un rabino como Rosh Hashanah, el comienzo del año del calendario hebreo. Entonces, aunque el rabino utilice un idioma universal para hacer llegar su mensaje a más personas, su mentalidad es hebrea. Cuando él está hablando de New Year, desde su punto de vista, desde su mentalidad, de su cultura como judío, es Rosh Hashanah. No es New Year del mundo anglosajón y del mundo occidental. ¿Okay? Entonces tiene que conocer la mentalidad. Entonces, esto mismo es lo que decimos con respecto al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, en su mayoría. Pero el pensamiento de sus autores era un pensamiento judío. Y por lo tanto tú tienes que interpretar los conceptos a la luz del judaísmo. ¿Ok? A la luz de la mentalidad hebrea. Y de esa manera tú vas a poder comprender mucho más la riqueza de este libro. ¿Por qué? Porque Pablo fue judío, Pedro fue judío, Yohanan fue judío, Juan fue judío. Cada uno de los autores del Nuevo Testamento fueron judíos y escribieron
con una mentalidad judía, utilizando el griego como instrumento, pero con una mentalidad judía. Por lo tanto, los conceptos tienes que entenderlo a la luz del judaísmo. Quiero ponerte un ejemplo. ¿Cómo vas a interpretar, por ejemplo, el concepto de hijo de Dios? ¿Lo vas a interpretar a la luz de la mitología griega? Un concepto completamente pagano que se daba en la mitología griega. ¿Lo vas a interpretar a la luz del Olimpo y de los dioses que bajaban y que tenían relaciones sexuales con mujeres y tenían hijos semidioses? ¿O vas a interpretar el concepto de hijo de Dios a la luz del pensamiento hebreo? ¿Ok? Esto es para ponerte un ejemplo simplemente. Entonces, aunque en los escritos hablen de hijo de Dios y lo hayan escrito en griego, el pensamiento no es el pensamiento pagano, mitológico. No está en su mente el Olimpo, ni los dioses del Olimpo, ni las cosas que según la mitología los dioses del Olimpo hacían. En su pensamiento, en su mente, estaba otro concepto completamente distinto. Una perspectiva hebraica. Y esa es la que te invitamos a que tú puedas conocer. Y por eso quiero extenderte una invitación muy especial para que busques la página ravdanbenabraham.com. La vas a tener aquí en la descripción de este video. Dale clic allí y comienza a estudiar las escrituras desde otras perspectivas. Si quieres, hazlo simplemente para probar, para ver, voy a ver qué es esta otra perspectiva. A lo mejor no lo haces con completa convicción de que esta es la perspectiva correcta, sino para ver si es verdad que tiene esta perspectiva que enseñarme. Y date la oportunidad de ver este libro como un libro hebreo, como un libro judío. Y comprender cada uno de los conceptos de este libro desde la perspectiva hebrea. Déjame decírtelo con toda convicción, tu vida espiritual va a ser beneficiada, va a ser grandemente bendecida en esto. Así que esa es mi invitación, a que tomes esto con mucho deseo, con mucha atención, con mucho amor y pueda servirte para tu crecimiento espiritual. ¿Ok? Basado en esto, quiero hablarte de algo importante. Hace unos días grabé un video acerca de la ley. ¿Ok? Y te lo invito. Si no lo has visto, puedes colocar en YouTube mensajes para mis amigos cristianos. ¿Está abolida la ley? ¿Ok? Y puedes ver ese video que ya está disponible en YouTube. ¿Ok? Hoy quiero hablarte acerca de cuál es el propósito de la ley. De ese tema es el que quiero hablarte hoy. Desde la perspectiva judía, la ley no es vista como un medio para salvación. Cuando algunos quisieron establecer la ley como un medio para la salvación, hubo un gran debate dentro de los partidarios de la fe nexarita. No quisieron aceptar esta imposición de este concepto erróneo. Y se hizo un concilio que se encuentra en Hechos capítulo 15, que tú puedes leer detenidamente. ¿Ok? Algunos querían imponer a los creyentes de origen gentil que tenían que circuncidarse y guardar la ley para que pudieran ser salvos. El judaísmo, en sentido general, entiende que eso no es así. El judaísmo, en sentido general, entiende, como lo establece Levítico 19 y Levítico capítulo 20. Te invito a leer estos dos capítulos del libro de Levítico, que el propósito de la ley es santificación. Santos seréis, porque el Eterno tu Dios santo es, y por lo tanto guardarás estos mandamientos, porque yo soy el Eterno, quien te santifica.
Básicamente esa es la idea central de Levítico 19 y Levítico 20, que te invito a leer. Entonces allí se ve claro que el propósito de la ley no es salvación. El propósito de la ley es santificación. ¿Cuál es la diferencia? Salvación es algo que requiere a alguien que no es salvo. Así de sencillo. Si tú no eres salvo, tú requieres un medio para salvación. Pero yo te voy a decir, ese medio no es la ley. Los apóstoles dijeron, ese medio no es la ley. Tú no puedes buscar la salvación a través de la ley. ¿Ok? Porque ese no es el propósito de la ley. Cuando Israel fue escogido por Dios, Israel fue salva. Dios en ese momento decidió que Israel sería su especial tesoro sobre los demás pueblos de la tierra. Y cuando Dios escogió a Israel por amor a sus padres, Israel fue salvo. Como salvo le entregó la Torá para que se santifiquen. La salvación fue un hecho de la gracia y de la misericordia de Dios. Dios decidió elegirlos en su gracia y en su misericordia, elegir a Israel como su pueblo y salvarlos. Pero ahora, como salvos, debían vivir una vida en santidad y les entregó entonces la ley o la Torá, las instrucciones divinas, para que pudieran vivir la santidad. Por lo tanto, una persona que requiere salvación necesita la gracia y la misericordia de Dios para que sea salvo. Pero una vez ya salvo, ahora necesita vivir santidad. Y es allí donde la ley entra, según el aspecto para cada persona, porque ahí la ley tiene diferentes categorías para diferentes tipos de personas. ¿Ok? Por ejemplo, los sacerdotes tenían ciertas leyes para los sacerdotes, Kohanim en hebreo. Los levitas tenían ciertas leyes que eran solamente para los levitas, otras personas no podían guardarlo. Los reyes de Israel tenían ciertas leyes que eran solamente para los reyes. Y así como hay diferentes categorías en la ley, en la Torá, en las instrucciones de Dios, la cual es santa, justa y buena, como lo dice el mismo apóstol Pablo, hay ciertos mandamientos de la ley que son básicas y son para los creyentes de gentil, que no son de la descendencia de Israel físicamente, sino que ahora han sido injertados en Israel. Hay ciertos mandamientos. De hecho, están en Hechos capítulo 15, cuando se dice no se inquiete a los gentiles, sino que escribámoslos que guarden estas cosas y se nombran ciertas cosas. Bueno, esa es la ley para los gentiles, que se vuelven a Dios. Y a través del cumplimiento de esa ley se santifica. Entonces, la ley tienes que verlo como un medio de santidad, de santificación para la vida de todo creyente. No como un medio de salvación, sino como un medio de santificación. En hebreo utilizamos la expresión Asher Kidishanu B'Mitzvotav B'Tzivanu, que el Eterno nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado. Fíjate, nos ha santificado con sus mandamientos. Ese es el propósito de la Torá, de la ley, de la instrucción de Dios. Que los salvos vivamos santidad para agradar a Dios. Por eso no robamos, por eso no asesinamos, por eso no seguimos las costumbres de las demás naciones, por eso no cometemos adulterio, por eso no mentimos, por eso no hacemos esto o aquello, porque somos santos para el Eterno tu Dios. Tú no puedes tener el mismo comportamiento que tienen los que no tienen a Dios. Y para no tener ese mismo comportamiento, tú necesitas instrucciones que te aparten, que te santifiquen, para que puedas vivir una vida de piedad y de santidad delante de tu Padre Celestial. Recuérdate lo que dice la Escritura: sin santidad nadie verá a Dios. Y el medio de la santidad, el medio de la santificación, es a través de cumplir
las instrucciones que Dios nos ha dado en su Torah. Espero que este mensaje, breve mensaje, haya sido de bendición para tu vida y sigue pendiente de este canal, suscríbete para que puedas ver los videos que vamos a estar publicando para ti. Mensaje con amor para mis amigos cristianos, mensaje para mis amigos cristianos, para que esta pueda ser de edificación y crecimiento. Te espero en la plataforma Rad Dan Ben Abraham para que sigas profundizando en estos estudios. Shalom Ubraham.